Bueno, y ayer se cumplieron 4 años desde el estallido social, un día en que todavía genera diferencia en la ciudadanía y también en el mundo político. Vamos a conversar sobre el tema con la diputada de Convergencia Social, Gael Llomans, a esta hora para analizar la jornada de ayer en particular y los últimos 4 años. ¿Qué tal, diputada? Muy buenos días. Hola, buenos días, Frecia. Bueno, ¿qué lectura hace después de varios análisis de estos 4 años después del estallido, con todas las demandas ciudadanas que hubo en su minuto y que sabemos terminó en un proceso constitucional en el que todavía estamos, diputada? Bueno, lo primero es que las causas que motivaron ese estallido siguen vigentes, tanto por las desigualdades, por las situaciones de abuso, por no tener resueltos derechos sociales que motivaron esas movilizaciones en particular, en pensiones, en salud, en educación, en no contar con un Estado que realmente proteja frente a las incertidumbres de la vida, frente a tener que resolver solo problemas que son muchas veces grandes problemas que no solamente aquejan a un individuo, sino que a la población en su totalidad, y por lo mismo hace falta avanzar no solo en una nueva constitución, sino que también en reformas que den cuenta de un Estado distinto, de un Estado que sea realmente social y democrático de derechos, como se propugnó o fue un inicio de un acuerdo político, pero que en lo concreto no se ha visto materializado. Entonces, hace falta acuerdos para ello, hace falta contar con recursos económicos que partan de la primicia de que nuestro sistema tributario es injusto, es desigual, y que por lo mismo tenemos que partir de consensos políticos adecuados y no, ¿cierto?, desde la base de proteger un estado de cosas que solamente beneficia a un grupo económico vigente, ¿cierto? Cuando uno habla, ¿cierto?, de los grupos detrás de la AFP, de los grupos detrás de las ISAPRES, y también de los grupos que controlan y que concentran económicamente los grandes recursos del país. O sea, que el 1% más rico del país siga concentrando el 30% de la riqueza es un tema que lógicamente nos debe poner en trabajo. Para usted, diputada, personal y políticamente, ¿fue un fracaso el primer proceso constitucional? ¿Qué fue lo que falló ahí? Sí, bueno, yo creo que primero partir de la autocrítica, que también es positivo. En esto la izquierda también debía actuar de manera más unida, desde la base de que lo más importante era responder a un avance en el Estado Social y Democrático de Derecho. Eso no se logra por el plebiscito, no se logra porque no logramos generar una concentración de fuerza que involucrara también al mundo social, apelar, ¿cierto?, a los cambios desde lo material, que llegara esa apelación a la ciudadanía, a quienes votaban. Lógicamente eso también es parte de la autocrítica que tenemos que tener. Ahora, también me parece que a propósito del nuevo proceso constituyente es aún más preocupante que la constitución que propone Kast siga concentrando el poder en unos pocos, siga manteniendo el estado del arte, como funciona, ¿cierto?, el modelo prácticamente intacto. Y eso es preocupante porque si las causas que motivaron al levantamiento de este estallido social no se responden, lógicamente va a haber un malestar vigente. Diputada, que va a permanecer. pero hubo nuevamente elecciones, cambió el escenario absolutamente, que es lo que también habla por la ciudadanía, ¿no? Que algo pasó en el camino. Bueno, creo que en parte lo que iniciaba en la respuesta, ¿cierto? Hay una autocrítica que es necesaria realizar respecto a la izquierda política, ¿cierto? De no lograr que el proceso anterior, ¿cierto?, del proceso constituyente respondiera realmente a lo que se estaba buscando, que era avanzar en un Estado social y democrático de derecho, en el reconocimiento de derechos sociales y en lograr concretarlo, ¿cierto? Y como eso termina en un plebiscito en donde salimos derrotados, ahora se abre un proceso que se levanta desde también la rabia, también un descontento respecto a un malestar que, como te explico, y creo que es la visión que también comparte el mundo de la izquierda, se mantiene vigente, y que por lo mismo también la necesidad de lograr reformas que respondan a ese primer apelativo
también se hace más urgente, se hace más necesario, debe ser parte de lo que no solo levante un gobierno, sino que levante un sistema político, ¿cierto? Los partidos políticos que son parte del Congreso, el no resolver, ya sea mediante el proceso constituyente anterior o el proceso que está aún actualmente trabajándose en la Constitución, que podríamos decir es de un sector político minoritario, que representa a un grupo de la derecha en particular, como no se responde desde esas vías a un malestar que continúa, lógicamente ese malestar va a permanecer durante el tiempo. Y eso es un problema para el sistema político. Es un problema que la democracia no responda a las necesidades sociales. Es lo que muchos hasta ahora se han cuestionado, ¿no? Más allá de la autocrítica, diputada, es que, por ejemplo, este mismo segundo proceso termine con una situación muy parecida o finalmente parecida en torno a un texto que podría mantener el actual, incluso si es rechazado. Entonces, para usted, si no está de acuerdo con las votaciones hasta ahora, con las enmiendas, con lo que se ha trabajado, entonces, ¿cuál sería el mal menor? Yo, en realidad, lo que veo es que si queremos responder a las causas que nos llevaron al momento político, ¿cierto?, del estallido, hay que buscar mejorar las condiciones materiales de la gente. Y eso se logra teniendo, por ejemplo, una reforma de pensiones que termine con el modelo de AFP, que termine con un modelo en donde cada uno vela por la suya, ¿cierto? Y el Estado no se hace cargo de la necesidad de entregar pensiones dignas a la ciudadanía. Creo que esa es una vía. También resolver el problema que tenemos en salud. Con lo que ha sucedido con las ISAPRES, ¿cierto? Tenemos un fallo en la Corte Suprema que también mandata a tener un modelo distinto que piense en la salud desde las necesidades sociales, ¿cierto? Y por lo tanto también el mandato de contar con el fortalecimiento de FONASA, el fortalecimiento del sistema público. Eso es el Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, si tenemos por un lado el obstáculo de que tanto el proceso anterior como el nuevo proceso constitucional no resuelve el problema, se debe resolver también por vía de las reformas tan necesarias y urgentes que se han planteado no solo ahora, sino que llevamos más de una década planteando la necesidad de urgencia de avanzar en esos debates y que el sistema político ahí tiene un deber de hacer. Bien, diputada, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ti, Frecia, que estén bien. Igual.